Lo primero me voy a presentar. Yo me llamo, como ha dicho Juan Carlos, yo me llamo Jesús García. Tengo 44 años, nací en Madrid, en una familia cristiana, católica. Soy el pequeño de 7 hermanos. Y bueno, todos los que nacemos en mi generación, por así decirlo, yo siempre digo que a nosotros lo de ser católico no viene de fábrica, no viene de serie, como el lavalunas del coche. ¿Por qué sí? Porque naces en la España del año 77 y pues nada, al poco nacer te bautizan, luego vas a catequesis, haces la comunión, luego haces la confirmación. Yo soy periodista, trabajaba en el Grupo Intereconomía, estoy hablando del año 2005 y tenía 28 años. Como digo, yo fui educado en una familia católica, pero yo me fui alejando de la fe, de las enseñanzas de mis padres, de las enseñanzas del colegio, de las enseñanzas de la iglesia. A mí los curas me parecían todos unos pesados, las monjas unas fracasadas, y no tenía ningún sentido perder tu tiempo en ir a la iglesia a rezar y hacer este tipo de cosas, ¿no? Y así fui deshaciendo mi vida. En un momento dado, y sin que tenga importancia, yo con 28 años vi una experiencia catárquica, por así decirlo, ¿no? Una experiencia de pérdida del sentido de la vida, de búsqueda del sentido de la vida, de todas estas cosas, ¿no? Que antes o después, bueno, tengo amigos que dicen, te asaltó la madurez, ¿no? Un poco tarde ya, con 28 años, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Pero bueno, la cosa es que yo pasé un momento duro, un momento difícil y complicado, ¿no? Y en un momento dado, por una serie de circunstancias que no vienen al caso, decido que ese verano de los 28 años, verano de 2005, me voy a pasar unos días, algo que, como digo, yo no tenía vida de fe, no tenía vida de iglesia, ¿no? Pero una señora me dice, oye, ¿por qué no te vas unos días a descansar? ¿Y a dónde me puedo ir? Y dice, pues mira, ¿por qué no te vas a la playa? No me apetecía, al pueblo, a casa de mi madre, no me apetecía. No sabía muy bien qué hacer, ¿no? No tenía mucho dinero tampoco, no me podía ir de Interrail o cosas de estas, ¿eh? No. Me dice, mira, hay una comunidad en un pueblecito de Guadalajara que viven un cura y 2 monjas y allí pues no te van a molestar, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué tiene aquello interesante? Y dice, bueno, pues eso, pues que vas a poder descansar, no te van a molestar. ¿Me van a hacer rezar? No. ¿Voy a tener que trabajar? No. ¿Voy a tener que hacer algo? No. Te van a dar comida y cama. Digo, bueno, pues mira, me voy, ¿no? Voy a descansar. La cosa es que aparezco en un pueblecito que se llama Sienes, en Guadalajara, y me encuentro con una comunidad, un sacerdote y 2 monjas, y paso allí unos días descansando, efectivamente, ¿no? Ordenando mis ideas, gente muy simpática, muy amable, muy divertida. Y en un momento dado, un día, en una conversación con el padre Carlos, que es como se llama este sacerdote, él me dice, ¿sabes que hay en la tierra un lugar en el que puedes tocar el cielo con la punta de los dedos? Entonces a mí aquello me llamó mucho la atención, ¿no? Digo, qué bien, ¿no? ¿Dónde está? Me dice, en Bosnia. Y digo, date, este está fatal, o sea, quiero decir, porque no dijo Hawái o París o Canarias, ¿no? Yo no sé, Granada, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Bosnia, me lo puso un poco difícil, ¿no? Entonces, bueno, digo, en Bosnia, digo, ¿y qué hay? Yo de Bosnia las imágenes que tenía eran pues de la guerra, de los telediarios de los 90, ¿no? Digo, en Bosnia, digo, ¿qué puede haber en Bosnia? Y me dice, pues mira, hay un pueblecito, se llama Medjugorje, en el que se aparece la Virgen. Y entonces dije, bien, es el momento de volver a casa, ¿eh? No sé qué les pasa, pero que no cuenten conmigo, porque si sigo en este pueblo, era un pueblecito muy pequeño, verano 2005, era un pueblo en el que no había bar y no había cobertura de móvil. Entonces yo dije, estos están fatal, luego trafican con tus órganos y tal, entonces, porque eso de que la Virgen se aparece en Bosnia, pues no. Y dije, bueno, me voy a mi casa, ¿no? Y me fui. Muy bien, no me enfadé, ¿no? Pero decidí que se acabó mi experiencia de comunidad. 6 meses después, enero de 2006, yo estaba en la redacción del periódico donde yo trabajaba, Paseo de la Castellana, Madrid, número 36.
estoy pasando unas hojas de un periódico. Nosotros ahí hacíamos prensa, radio y televisión, hacíamos de todo, ¿no? Y estoy pasando las hojas de un periódico y veo una cosa que me llama muchísimo la atención, mucho. Es lo primero, por lo extraño que es un anuncio de publicidad a media página, a color, en página impar. Aquello costaba unos 500 euros, pero no es un anuncio de publicidad al uso, no es un anuncio que te venda colonia o coches o deportivas. Es un anuncio en el que hay una imagen de la Virgen, que alguien se ha gastado el dinero en ponerlo, y pone mensaje de la Virgen en Medjugorje. Y yo cuando veo aquello, se me viene como un rayo a la cabeza el padre Carlos, que 6 meses antes me había dicho aquello tan extraño, ¿no? Y yo pienso rápidamente, digo, qué raro es esto. Y segundo, ¿quién se ha gastado el dinero en poner este anuncio? Porque hay que estar fatal. Y yo me quedé mirando aquella imagen de la Virgen y hice una oración. Cuando digo hice una oración, fue un pensamiento, o sea, no es una oración, no me santigué y me puse allí de rodillas, no fue nada solemne, o sea, me quedé mirando aquella imagen de la Virgen. Yo lo llamo como el pellizco, ¿no? En realidad es la llamada, ¿no? Luego la llamada tiene un sentido, ¿no? Pero bueno, me quedé mirando aquello y de repente yo pensé, de una forma espontánea, involuntaria si queréis, ¿no? Si es verdad lo que dicen de ti y tú tienes algo para mí allí, llévame. Y pasé la página. Aquello, todo seguía igual, ¿eh? No aparecieron angelitos, no oí música de violines. Yo seguí con mi trabajo. Por la tarde me fui a mi casa. 2 días después me llama el que era entonces mi director a su despacho. Entonces entro, me voy a sentar, me dice, cierra la puerta. Entonces cuando tu jefe te llama al despacho y te dice que cierres la puerta, te pones un poco nervioso, ¿eh? Me dices, caray. Entonces cerré la puerta, me senté. ¿Qué tal? Pues bien, ¿con qué estás? Pues con esto, estás muy ocupado, ocupadísimo, porque al jefe siempre hay que decirle que estás muy ocupado. Ocupadísimo, fatal. Y me dice, oye, ¿quieres hacerte una pregunta? Digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿tú has oído hablar de unas apariciones de la Virgen en la antigua Yugoslavia? Y entonces yo ahí me puse muy nervioso, porque yo sabía lo que había pensado mirando aquella imagen 2 días antes, ¿no? Eso era un viernes y eso había pasado el miércoles. Entonces, la respuesta correcta hubiese sido sí, he oído hablar, pero mentí, ¿no? Me dice, ¿tú has oído hablar de unas apariciones de la Virgen en la antigua Yugoslavia? Y dije, no me suena. ¿Por qué dije no me suena? Pues porque yo quería saber qué quería mi jefe, ¿no? Y entonces, bueno, pues digo, no me suena. Entonces él me cuenta, dice, mira, dice, yo no sé qué es esto, pero hemos tenido una reunión con el presidente de la empresa, los directores, y nos ha contado que hay un sitio en la antigua Yugoslavia donde hay unos milagros o unas apariciones y que quiere que alguien de la empresa, algún periodista, vaya allí, ¿no? Éramos 400 periodistas en plantilla entonces. Yo he pensado que ¿por qué no te vas tú? ¿Qué dices? Y digo, joder, no puede ser. O sea, quiero decir, fue la primera vez en mi vida que yo tuve una especie de sensación de pérdida de la intimidad, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quién ha visto mi interior? O sea, este señor no puede saber que yo había hecho esto, ¿no? O que había dicho esto, que había pensado esto, ¿no? La cosa es que salgo del despacho de mi jefe teniendo que organizar un viaje a un sitio que no tengo ni idea de, en realidad, ni de ponerlo en el mapa, ni de cómo se pronuncia en realidad, ni de qué está pasando allí, y que, por supuesto, es una auténtica locura. O sea, quiero decir, porque ¿qué es eso de que la Virgen María se aparece, ¿no? Un sitio que yo no había oído hablar jamás. Yo fui a un colegio católico, mi madre, una señora que rezaba el rosario en latín, que nos contó de todo, o sea, que nos llevó a todos sitios, a Fátima, a Lourdes, venía el Papa y todos a ver al Papa, o sea, y no sabía de esto, ¿no? Nunca nadie, en mi entorno jamás se había oído hablar de esto, nunca. Bueno, me vuelvo a mi sitio y tengo que empezar por algún sitio, ¿no? Porque mi jefe me ha dicho que prepare un viaje para allá, que vaya y que vuelva y que cuente lo que he visto, ¿no? Que haga alguna foto y total para calmar al presidente, ¿no? Entonces lo primero que hago es, digo, no conozco a nadie que haya estado en este sitio, salvo al cura del verano, pero lo que voy a hacer es localizar a la persona que ha puesto ese anuncio en aquel periódico y que me cuente, ¿no? Y bueno, pues lo localizo, es una señora de Madrid, la llamo, le cuento mi problema y me dice, mira, yo organizo en el año, ahora mismo hay muchos viajes a Medjugorje, pero en el año 2006 no había prácticamente, ¿no? Desde España. Y me dice, mira, yo organizo un viaje todos los años a Medjugorje,
es en marzo, te vienes. Yo dije, perfecto, porque así tengo esta parte solucionada, o sea, de la infraestructura, de dónde dormir, de que alguien me lleve allí, del autobús, del avión, en fin. Y empiezo en esos 2 meses que tenía, desde enero hasta marzo, a preparar aquel viaje a Medjugorje. Para empezar, a enterarme de que era Medjugorje. Y empiezo a investigar, y empiezo a buscar gente que haya estado allí. Y cada vez que encontraba de alguien o me hablaban de alguien, me iba a verle, ¿no? A tomar un café, a comer, a que me contasen cosas. Empecé a preguntar a gente que sí que rezaba, ¿no? Empecé a preguntar también a sacerdotes. Y fueron 2 meses muy intensos, muy divertidos, muy interesantes. Cada cosa que yo me enteraba más de Medjugorje, me parecía más imposible y más increíble esa historia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque por de pronto me entero que los videntes de Medjugorje son 6. Yo lo único que sabía de apariciones era Fátima y Lourdes. En Fátima habían sido 3, en Lourdes había sido 1, y a mí 6 me parecía una barbaridad, ¿no? Luego aprendí que no existe un protocolo de apariciones, o sea, quiero decir, bueno, pues son los que sean, ya está, ¿no? Luego, que las apariciones sucedían todos los días desde aquel 1981 hasta nuestros días. Todos los días. Y decía, ¿esto cómo no ha salido en el telediario? ¿O por qué no lo cuenta el Papa? Esto no puede ser, ¿no? Y yo siempre, con cada cosa nueva que me enteraba, yo más me convencía de que aquello algo raro tenía, ¿no? Me lo tomé con mucha calma, por así decirlo, y dije, bueno, pues a mí me mandan allí, total, me pagan el viaje, vuelvo y ya está, ¿no? No tiene más, ¿no? En aquellos 2 meses sucede que un compañero, Gonzalo, me dice que me va a acompañar al viaje para no ir yo solo, y bueno, pues empezamos a montar el viaje entre los dos. Gonzalo, por supuesto, él tenía 30 años, yo tenía 28, tampoco, bueno, él pensaba que esto era que no era verdad, ¿no? Unos días antes, 4 días antes de nuestro viaje, que era el 25 de marzo, sucede una cosa, y es que me llega un email de la persona que organizaba aquel viaje, en el cual, a través de ese email, nos meten en una lista de distribución, hay un documento, tiene como 14 folios de información aquel documento, yo lo leo un poco así en diagonal, pero me entero de que aquel grupo del que nosotros vamos a formar parte, el viaje duraba 7 días, pues de aquellos 7 días, 3 días y medio, ese grupo no va a estar en Medjugorje, va a estar en otro pueblo de Bosnia, haciendo un retiro espiritual con un fraile croata. Y yo digo, esto no me lo han contado. Y entonces a mí me sienta fatal, porque digo, ¿por qué no me lo cuentan? Y sobre todo, yo no tengo que hacer un retiro con nadie, vamos, no. Llamo al padre Carlos, el que me había contado en verano algo de Medjugorje, porque él había estado allí. Le cuento mi problema y le digo, deme el teléfono de algún sitio donde yo me pueda quedar a dormir mientras este grupo de gente estupenda se va a hacer pues un retiro o lo que sea, a donde sea, ¿no? Y me dice, ¿cómo se llama ese fraile? Y digo, a ver, y digo, ¿qué fraile? Dice, el del retiro. Digo, pues mira, es un tal padre Yoso. Y me dice, Jesucito, haz ese retiro y tendrás tu reportaje. Entonces me explica que el padre Yoso es el que era el párroco de Medjugorje en el año 81 cuando comienzan las apariciones y que a causa de la persecución que hubo estuvo 1 año y medio preso en una cárcel comunista y sufrió todo tipo de torturas y de vejaciones. Y yo dije, hombre, mira, por lo menos aquí hay un tipo que tiene una entrevista interesante, ¿no? Pues yo no conocía a nadie que hubiese sufrido una persecución así o una tortura, una cárcel, en fin, bueno. Bueno, la cosa es que 25 de marzo del año 2006, 6:30 de la mañana, terminal 2 del aeropuerto de Barajas. Yo iba con mi maletita, Gonzalo viene por la derecha, habíamos quedado en un mostrador, estaba la terminal vacía, salvo nuestro mostrador, que estaba lleno de gente. Y entonces yo cuando vi el panorama me quedé quieto, ¿no? Porque dije, vaya hombre, ¿no será otro nuestro grupo? Porque aquel grupo pues a mí no me motivaba, a mí ahora me da igual, ¿eh? Pero con 28 años pues no era el plan, ¿eh? Era un grupo que eran unas 50 señoras de 40 y 50 y muchos, que estaban todas a las 6 de la mañana entusiasmadas con la excursión y armando un jaleo que no había dormido además. Y yo dije, uy, había también 2 curas muy serios y 2 frailes que eran ermitaños eucarísticos, vestidos de ermitaños eucarísticos, que esto es muy curioso, pues van con una barba así, rapados y con vestidos de saco y tal. Y yo dije, vaya fauna. Y entonces me acuerdo que me dijo Gonzalo, yo me voy fuera a fumar, digo, yo también. Entonces estábamos fuera fumando
Y mirando aquello, y todas dándose abrazos, bueno, pues... y yo, una semana, bien. Y me acuerdo que Gonzalo dijo, hemos fracasado. Y yo lo pensé, dije, 400 periodistas en la empresa y me ha tocado a mí, tío. O sea, ir con las señoras estas a Bosnia, a un sitio en el que dicen que se aparece la Virgen. Yo esto no lo cuento. O sea, quiero decir, si algún amigo me pregunta dónde estás, voy a decir que estoy no sé, pues en Barcelona, en una feria. Pero yo esto no lo cuento, ¿no? Me acuerdo que aquel viaje además fue largo porque hicimos una escala. Aterrizamos en Sarajevo, que está... De Sarajevo a Medjugorje son más de 3 horas de autobús. En aquel autobús os prometo que se rezó lo que no está en los escritos, porque allí había misterios que no existían, o sea, los de siempre y tal, y yo conocí misterios nuevos. Yo los nuevos no sabía que habían misterios nuevos, y de repente yo me encuentro con aquello, se rezó todo, luego las coronillas de la misericordia, la de las almas del purgatorio, la del Padre Pío. Yo decía, por favor, que lleguemos, por favor. Y en todo esto, me acuerdo que detrás de nosotros venían los 2 ermitaños eucarísticos que no paraban de hablar, los 2 a la vez todo el rato, rucu, 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 rucu. Y hay un momento que ya por educación, bueno, pues te presentas, ¿no? Y es cuando nos somos ermitaños eucarísticos, digo, ¿eso qué es? Entonces me cuentan un poco su historia y dice, nosotros tenemos 4 votos, me dicen. Y yo de esto no sabía nada, ¿no? De este mundillo, ¿no? 4 votos, ¿eso qué es? O sea, para mí los votos era cuando vas a votar, ¿no? No, pues esto y tal. Entonces los 3 de siempre, y yo decía, o sea, hay 3 de siempre, ¿no? Obediencia, castidad y pobreza. Y dice, y tenemos un 4.º voto por ser ermitaños, que es nuestro, que es el voto de silencio. Digo, no, este no sale bien. Espero que los otros 3 salgan mejor. Y dice, no, es que nos han dado, por este viaje nos han dado una dispensa. Digo, se nota. Dice, nos estamos poniendo... Bueno, Gonzalo y yo nos partíamos de risa, claro. Yo decía, esto es un chiste. Dice, nos estamos poniendo al día. Y yo digo, un ermitaño ponerse al día. O sea, ¿pero qué pasa en la cueva? O sea... Bueno, total, llegamos a Medjugorje. Yo tenía ganas de desaparecer, de irme, y entonces nos llevan literalmente a rastras a la parroquia, ¿no? Porque había una adoración. Yo nunca, sí, de niño había estado en exposición del Santísimo, que se decía, ¿no? Y nos llevan a una adoración, y yo decía, ya nos van a meter en la iglesia ya, Dios mío. Aquí, ¿dónde está el vidente? Porque tú cuando vas a Medjugorje dices, ¿dónde está el vidente? ¿No? Ahora misa, no es misa, es una adoración. Ah, bueno, como si fuese... Entonces, nos llevan a rastras a aquella parroquia de Medjugorje, nos meten a empujones, y ahí empiezo a vivir Medjugorje. Entro en una iglesia que no es normal. ¿Por qué? Bueno, para empezar, la parroquia es muy grande para ser un pueblo como aquel, ¿no? Entro y la iglesia está a reventar. No se cabía, literal. O sea, entramos súper apretados, a empujones. Me quedo apoyado contra la columna de atrás y digo, ¿qué hace toda esta gente aquí? ¿No? Entonces mi cabeza empieza a trabajar, ¿no? Fue 1 hora, se rezó en 7 idiomas, que ninguno fue el español, lo que me llamó mucho la atención. Conté cabezas, allí había unas 1.300 o 1.400 personas, y había gente de todo el mundo, había asiáticos, africanos, altos, rubios, morenos, pelirrojos, latinoamericanos, había de todo. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué viene la gente a Medjugorje? ¿Qué hacen aquí? O sea, yo me acuerdo, tengo grabado en la memoria, una señora asiática que yo decía, esta señora se ha pegado un viaje de 18.000 kilómetros a Bosnia, porque a Madrid yo lo entiendo, o a Nueva York, pero a Bosnia, a una adoración, porque además esta señora, no va a ver a la Virgen. ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué vienen? Bien, al día siguiente me acuerdo que subimos al monte, las señoras seguían rezando y haciendo fotos. Y por la noche nos llevan a ese otro sitio a empezar aquel retiro con el Padre Lloso. Esto es muy importante, porque por el Padre Lloso es cierto que al final los videntes son importantes, ¿no? Son los que supuestamente ven a la Virgen, reciben los mensajes. Pero el Padre Lloso, yo creo que es la persona que encarna de la mejor manera y explica de la mejor forma posible la espiritualidad propia de los mensajes de Medjugorje.
Nos llevan allí y empezamos el retiro. El padre Joso empieza aquel retiro con una charla introductoria, ¿no? Es un retiro que dura 4 días, 3 días y medio, y se basa en la espiritualidad de los mensajes de Medjugorje y en su testimonio personal de él, del párroco. Y a través de eso, él ha desarrollado un método, unos ejercicios espirituales, ¿no? Y nos da una charla introductoria. Estábamos 64 personas en un aula y nos pide, Gonzalo y yo en la última fila, como diciendo, esto no va con nosotros, y nos pide que uno por uno con un micrófono nos vayamos presentando. Entonces coge el micrófono la primera, una señora, pues me llamo fulanita, vengo de Madrid y he venido a Medjugorje porque el padre Joso nos dijo, decís cómo os llamáis, de dónde venís y por qué venís a Medjugorje. Entonces esta señora de repente hace algo que a mí me sorprendió mucho, que es que cuenta por qué va a Medjugorje, que es una situación personal suya muy dura de su vida. Y a mí me chocó mucho que una persona delante de un montón de desconocidos contase su vida y sus problemas, ¿no? Y me acuerdo que yo pensé, pobrecita, esta señora no está bien, hay que darle cariño, luego le damos un abrazo, no pasa nada, ya está. Pero no entiendo por qué cuenta su vida aquí, ¿no? Y el micrófono pasa al siguiente y sucede lo mismo, ¿no? Y cuenta una situación tremenda. Y el siguiente, yo empiezo a incomodarme en mi silla, porque todo el mundo contaba, a ver, sinceramente, nada especial, simplemente circunstancias de la vida, ¿no? Porque todos sabemos ya que la vida en ocasiones es dura, ¿no? Entonces el micrófono iba acercándose y yo oyendo unas historias en ocasiones durísimas, pues, enfermedades, familias rotas, hijos fallecidos y todas aquellas personas desconocidas contando aquí y aquello y yo diciendo, Dios mío, ¿esto qué es, no? Y entonces tuve la respuesta. ¿Por qué viene la gente a Medjugorje? La gente va a Medjugorje buscando una respuesta para su vida. Porque en su casa nadie le ha dado una respuesta para su vida. No se la ha dado el psiquiatra, no se le ha dado el trabajo, el dinero, el alcohol, el amante, el fútbol. Y van buscando una respuesta a su vida. Y entonces me di cuenta de que yo estaba empezando, sin gustarme, a dejar de ser el periodista que iba allí a investigar aquello y empezaba a ser un peregrino como ellas. Porque yo no tenía respuestas para mi vida. No tenía el sentido de mi vida. Y cuando llega el micrófono a Gonzalo coge y dice, me llamo Gonzalo Moreno, tengo 30 años, soy periodista, he venido a hacer un reportaje. Y me acuerdo que el padre Joso le miró así como diciendo, ¿este de dónde viene? Y me da el micrófono. Y me acuerdo que yo dije, me llamo Jesús García, tengo 28 años, soy periodista, trabajo en un periódico católico, dije lo del periódico católico para que el fraile se calmase un poco y que todo fuese bien, más o menos, ¿no? Pero no conté nada, o sea, pasé el micrófono y ya está. Y entonces el padre Joso da una charla, cuando nos hemos presentado todos y aquello era un contexto extraño, da una charla introductoria a aquel retiro diciendo, tienes que hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a conocer en persona, personalmente a Jesucristo? Has hecho un largo viaje. ¿Qué haces aquí? ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo? ¿O estás pensando en tu reportaje de tu periódico? Entonces, cuando dijo aquello, bueno, pues hubo gente que se giró así, nos miró. Yo pensé que fraile más simpático, encantado de habernos conocido. No entendía nada. Yo aquella hostilidad no la entendí. Pero es muy importante, porque ¿estás dispuesto a conocer personalmente a Jesucristo? Yo con los años me he dado cuenta de que yo hasta entonces a Jesucristo le conocía de oídas, pero no en persona. Yo había vivido la fe de mis padres, la fe de otros, y nuestra fe se basa en una relación personal con una persona. ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo? Bueno, a mí me cayó fatal este señor. Nos fuimos a la cama, hicimos aquellos, bueno, pues esperando a ver qué sucedía. Y 3 días y medio después, yo lo que digo siempre es que yo al padre Joso le amo, es mi padre, porque ha sido a través de quien yo he conocido a Dios. Dios explota en mi corazón, o sea, se te hace evidente. ¿Y esto cómo se explica? Es inexplicable, no se puede explicar. Esto hay que vivirlo. Hay miles de historias ya escritas que cuentan esto, hay miles de santos que lo han vivido, sacerdotes, monjas que te cuentan, ¿no?
Y a Gonzalo y a mí nos pasó, nos cambió la vida. ¿Es el Padre Oso? No, no es el Padre Oso, es Dios. Hay un vehículo, ¿no? Pero en un momento dado, de repente, aquello explota, ¿no? Y nosotros nos volvimos a Madrid, habiendo vivido aquellos ejercicios basados en la espiritualidad de Medjugorje. ¿Cuál es la espiritualidad de Medjugorje? ¿Qué es lo que está pasando en Medjugorje? Pues veréis. O sea, lo que está sucediendo en Medjugorje es lo siguiente, es una potentísima llamada a la conversión para el hombre de hoy. Pero cuidado con la palabra conversión. Yo siempre que oía la palabra conversión, yo pensaba pues en un tipo malo malísimo, que pues como San Pablo, ¿no? San Pablo era un tío malo malísimo que mataba a gente, ¿no? Mataba a cristianos y se cae de un caballo, ¿no? Yo pensaba, no, pues un terrorista que de repente se hace sacerdote y llega a papa, ¿no? Eso, para mí eso era una conversión, un musulmán, ¿no? Eso era la conversión, ¿no? No. La conversión a la que llama la Virgen María Medjugorje es al cristiano bautizado que en alguna esquina de su vida ha dejado olvidadas y de lado una serie de cosas que son importantes, que era lo que me había pasado a mí y lo que le había pasado a la inmensa mayoría de gente de mi generación. Todos conocemos la vida del Señor, todos hemos hecho la comunión, todos nos hemos bautizado, ninguno va a misa, ninguno se confiesa y la iglesia es un rollo, ¿no? Es lo que me había pasado a mí. A mí en aquel retiro, las cosas que se viven en la iglesia, los sacramentos, la palabra, empiezan a formar, a cobrar vida. Hasta entonces, todas esas cosas que me había aprendido desde niño, que habían sido como objetos inanimados en una vitrina llena de polvo, empiezan a moverse y me dan vida. Y cuando yo vuelvo a Madrid, yo tengo una vida nueva, un asombro nuevo, un enamoramiento de Dios. O sea, empiezo a ir a misa a diario, por ejemplo, y empiezo a rezar, que se me caen los rosarios, parecía una de las señoras del autobús. Y digo, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loco. Y mi compañero Gonzalo igual. Y dije, por lo menos no me he vuelto loco solo, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y qué es lo que pasa? Es inexplicable, pero pasa. No es inventado. Yo tenía la esperanza, lo digo de verdad, y decía, esto se va a pasar. Esto vienes un poco así como con la euforia propia, ¿no? Pero se te pasa. Esto en cuanto se me crucen dos chavalas y me vaya una noche de copas, se me olvida. No, tú ya has conocido, el Señor ya te ha explotado aquí dentro, ya se te ha revelado y tú ya no lo puedes negar. Te puedes despistar y puedes tener días peores, pero sabes que no. Nosotros volvimos y tuvimos que hacer un reportaje, hicimos un reportaje, ¿no? Un reportaje que fue muy divertido, pues no nos lo dejaban hacer. Y yo decía, ¿para qué nos habéis mandado allí? No, para ver qué había. Pues lo que hay es gordo. No, pues no lo contéis. Y yo no entendía nada, ¿no? Pero bueno, lo contamos, hicimos un reportaje y fue muy bonito porque ese reportaje empezó un poco como a abrir la chapa de Medjugorje, yo creo, en España. Os voy a contar una anécdota que Gonzalo la contó en público, por eso no se puede contar, ¿no? Nosotros llegamos a Madrid el 1 de abril. Como digo, en una semana éramos personas distintas. O sea, nos cambió hasta el gesto de la cara, ¿no? El 1 de abril habíamos vuelto, hicimos el reportaje en unas 2 semanas y el 20 de abril es el cumpleaños de Gonzalo. Y una de las cosas que la Virgen María dice en Medjugorje es que el día que es nuestro cumpleaños le pidamos regalos. ¿Por qué? Porque ella es una madre y quiere hacernos regalos, que tiene toda su lógica. Nunca me lo habían dicho así, pero dije, esto me encaja. Mi cumpleaños es el 24 de mayo. El de Gonzalo es el 20 de abril. Y entonces llegó el cumpleaños de Gonzalo. Gonzalo había pasado 3 semanas, los dos habíamos pasado 3 semanas que parecía que vivíamos en una especie de centrifugadora. Porque no era normal lo que nos estaba pasando. O sea, yo es que me metía en una iglesia y me pasaba 3 horas allí, ¿no? Yo lloraba todos los días. ¿Y por qué lloraba? No tengo ni idea. No lo sé. Yo digo, me estoy volviendo loco, tengo que ir al psiquiatra. Porque esto no es normal, es una fuente que... Se me acercaba gente en la iglesia, me daba Kleenex. Yo, estás viendo, estoy fenomenal, pero no sé por qué, ¿no? Me acuerdo que en mayo hablé con uno de estos frailes ermitaños y le dije, José Luis, ¿qué me pasa? No paro de llorar. Me dijo, tranquilo, esto es normal, estás viviendo una conversión. Digo, esto no es normal. Dice, es más normal de lo que tú crees, lo que pasa es que no lo sabías. Y Gonzalo, el 1 de abril, él llevaba 3 semanas pasándolo regular, tirando a mal. Él tenía su trabajo, vivía independiente, su novia, su carnet del Atleti, una vida muy bien montada, ¿no? O sea, bien, ¿no?
Pero él se volvió de Medjugorje con una inquietud muy grande y le pidió a la Virgen un regalo. Le dijo, mira, yo llevo 3 semanas que no duermo, que no me soporta nadie y que no puedo más, voy a explotar, ¿no? Y yo necesito saber si tengo que ser sacerdote o si no. Porque él se había vuelto de Medjugorje con esa inquietud, ¿no? Y le dijo a la Virgen, mira, yo tengo que saber si tengo que ir al seminario o si no. Y puso en práctica una oración y una enseñanza del Padre Lloso y rezó y se lo pidió a la Virgen y dijo, voy a abrir la Biblia por cualquier lugar. Si aparece la palabra sacerdote me voy al seminario y si no me olvido de esto pero para siempre y tengo tranquilidad y tengo paz, ¿no? Pero yo no puedo vivir en esta inquietud tan grande, ¿no? Entonces abre la Biblia por un salmo que tiene un versículo que dice, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y dice, esto me pasa por preguntar, tío. O sea, y dejó a su novia. Y se fue al seminario, dejó el carnet del Atleti y es cura. Y está de párroco allí en Madrid y es el cura más feliz de todo Madrid, ¿no? Y esto fue un bombazo en el trabajo, en el grupo de amigos, en las familias. Claro, yo cuando conté esto, mirad lo que le ha pasado al otro. Y la gente me decía, o sea, esto hay que cortarlo ya, o sea, no. Y ahí aterrizó el fenómeno Medjugorje en Gonzalo. Y en mi caso, pues empecé a hacer como más. Yo hice ese viaje de marzo y en junio volví, ¿no? Volví yo solo. Yo dije, yo tengo que volver a ese sitio a ver qué te ponen en el café o qué es lo que pasa. Y volví en junio y se confirmó lo que yo había vivido. Y volví en agosto con 3 amigos, a los que arrastré más o menos, por ver si me quitaban la tontería de la cabeza o si ellos vivían algo parecido y me daban su opinión, ¿no? Y fuimos en agosto, en furgoneta desde Madrid. Un viajazo espectacular. Y vivieron lo mismo. Y entonces yo empecé a divulgar Medjugorje, empecé a hacer artículos, entrevistas, cosas, ¿no? Cuando podía me iba para allá. Gonzalo se fue al seminario. Y empecé a convertirme un poco, entre comillas, en el periodista de Medjugorje en España, ¿no? Y cada vez que podía, pues iba para allá. Y en el año 2008, Alex Rosal, que es el director de Religión en Libertad, un portal de internet, de una editorial que se llama Libros Libres, me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro sobre Medjugorje? Que yo lo publico. Y bien, pues así fue. Durante 10 meses yo tenía mi trabajo, pero en los ratos libres y en vacaciones escribí aquel libro. Y fue maravilloso. Bueno, fue el mejor trabajo de mi vida. No os lo podéis imaginar. Yo vivía solo en aquella época. Yo todavía seguía buscando mi sitio. Gonzalo ya lo tenía, yo no. Y a mí vivir solo no me gustaba, pero la soledad me dio la oportunidad de escribir aquel libro y fue maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando escribí el libro, cuando ya salió, que yo pensé que no se lo iba a comprar nadie, porque yo no me lo hubiese comprado, yo no me compro un libro que va de un sitio que 6 tíos de Bosnia dicen que ven a la Virgen, yo no me lo hubiese comprado, ¿no? Y sin embargo fue un pelotazo, se vendieron miles y miles y miles, ¿no? Y empiezo a conocer algo más importante que esto, que es lo siguiente. Yo hasta entonces había conocido gente que había ido a Medjugorje y ha vivido un cambio de vida, ¿no? Como me había pasado a mí, como lo había pasado a Gonzalo. Nadie me lo tenía que contar, lo había vivido yo, ¿no? Pero desde que sale el libro empiezo a conocer gente que, sin ir a Medjugorje, leyendo el libro, le cambia la vida. Y digo, cuidado, esto es muy gordo. O sea, aquí Dios está entre medias. O sea, porque yo escribo bien, pero no tanto. O sea, yo puedo entretener, puedo contar las cosas, pero cambiar el corazón de una persona, eso solo lo hace Dios. Nadie más. No existe la persona que sea capaz de cambiar el corazón de las personas. ¿Cómo es posible que Dios utilice algo que yo he hecho para hacer estos milagros? A mí me llega a pasar que en una iglesia una chica me coge de la mano, me dice, ¿tú eres el que ha escrito el libro de Medjugorje? Y digo, sí. Y se le cae una lágrima y me aprieta y me dice, gracias porque lo que has escrito me ha cambiado la vida. Y yo ahí me enamoro de Dios. ¿Por qué? Porque yo no habría contado conmigo para algo así. Porque yo me conozco. Yo sé cuáles son mis límites, mis miserias y mis pecados. Sin embargo, Dios dice, es que me da igual. Es que yo te quiero a ti. Claro que cuento contigo. Y cuenta con todos. El libro empieza a venderse, como digo, por muchos sitios. Me empiezan a llevar a muchísimos sitios a contar esto, a hablar de esto. Y empiezo a tener una pelea con Dios. Es una tentación, yo creo, que es la siguiente. Le pido la factura. Le digo, oye, ¿qué es esto de que yo escribo un libro de la Virgen y la gente se convierte y le cambia la vida y mi vida sigue igual? A mí no me cambia el libro. Quiero decir,
Vale, Gonzalo ya en tercero de seminario, cuarto, mis amigos todos casándose y aquí no pasa nada. Yo vivía solo, como digo, era una cruz, era durísimo para mí. Y me enfadé con el Señor y le reproché aquello, ¿no? Tenía esa pelea con Dios, ¿no? Yo hago un libro y le cambia la vida a la gente y ¿qué pasa con la mía, no? Y yo le pedía a Dios, ¿no? Yo le pedía la cuenta, yo le decía, ¿qué hay de lo mío? Todo el mundo aquí se lee el libro y feliz, ¿no? ¿Y yo qué? Bien, un buen día, un tipo compra el libro de Medjugorje en el Corte Inglés de Alcalá de Henares y lo lleva a su casa y lo deja encima de la mesa. Y ese día una de sus hijas lo coge, se sienta en el sofá y mira el libro y piensa, madre mía, las cosas que compra mi padre, como diciendo, tela, el libro que tal. Y entonces empieza así como diciendo, mi padre cada vez está peor, ¿no? Y dice, que 6 tíos que ven a la Virgen, que Bosnia, que no sé qué, y empieza pi, y en 2 tardes se lee el libro. Y cuando ve a su padre al día siguiente le dice, papá, este verano me voy a Medjugorje. Entonces su padre se asusta. Dice, ¿qué es lo que he traído a casa? Dice, ¿pero qué has leído ahí? Este verano me voy a Medjugorje. Dice, bueno, pues vale, pues búscate un viaje. Y entonces se pone a buscar un viaje y encuentra, estoy hablando del año 2010 ya había unos cuantos viajes desde España, ya se organizaban más que en 2006, y encuentra un viaje que era muy curioso, que eran autobuses de Madrid. Ir a Medjugorje en autobuses de Madrid son 2.500 kilómetros, 3 días y medio de viaje. Y se podía haber ido en otro, en avión, pero elige ese, ¿no? Y ese era un viaje que organizaba un amigo mío y yo le ayudaba con la organización. Y entonces pues yo iba en ese viaje. Y entonces es muy divertido. O sea, el viaje en autobús es muy duro, pero tiene una diferencia con el del avión, y es que te da tiempo para conocer a la gente, para hablar. Yo había escrito el libro de Medjugorje un año antes, entonces esto es muy divertido, porque todo el mundo quería hablar con el que había escrito el libro de Medjugorje. Y yo solo quería hablar con la de los ojos azules. Y tuve 3 días y medio, pues del autobús no se puede escapar nadie. Y fuimos a Medjugorje y volvimos y nos enamoramos. Y poco tiempo después fuimos novios y pusimos fecha para nuestra boda. Entonces yo fui a una iglesia a darle gracias a Dios. En buen plan, ¿no? Fíjate, Señor, qué bien, bendícenos, danos una familia y tal, ¿no? Y todas estas cosas. Y yo tuve una experiencia curiosa, ¿no? Una experiencia de Dios, ¿no? Que yo lo llamo, para mí, el reproche de Dios. Veréis, lo voy a explicar de la siguiente manera. Si vosotros leéis el libro de Job, todos tenemos a Job ubicado, ¿verdad? El que Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Siempre no sabemos eso. Bueno, pues si te lees el libro de Job, hay un momento que Job ya se cansa y se enfada con Dios y le dice, oye, hasta aquí, yo siempre hablo bien de ti, yo siempre te bendigo, ¿por qué me suceden todas estas calamidades? Y se enfada con Dios, le dice, oye, ¿qué pasa con mi vida? Era lo que había dicho yo. Entonces yo, cuando pusimos fecha para la boda y voy a una iglesia a darle gracias a Dios y a encomendarte y todas estas cosas, yo sentí el reproche de Dios, yo sentí un vacío fortísimo y como el Señor me decía, dudaste. O sea, cuando Job le dice a Yahvé, le dice, oye, ¿qué pasa ya? ¿No? Es muy bonito, porque si tú te lees el libro, dice, respuesta de Yahvé. Y lo primero que pone es, respuesta de Yahvé. Y le dice Yahvé a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Que viene a ser algo así como, ¿tú con quién has empatado? O sea, ¿tú quién eres para decirme a mí? ¿Cómo te atreves? O sea, te pone en tu sitio, ¿no? Entonces, a mí ese día el Señor me puso en mi sitio. ¿Has dudado? ¿Qué era eso de que ese libro le cambiaba la vida a la gente y no la tuya? Porque yo a María la conocí porque se leyó el libro. Y yo me di cuenta, digo, o sea, ¿quién eres? O sea, no puede haber un plan tan perfecto. ¿Quién ha pensado esto? Dios va por delante, lejos, va muy por delante. Si yo no hubiese estado solo, que era mi cruz, yo no habría escrito ese libro, porque si hubiese tenido novia hubiese ido al cine con la novia, y a tomar copas y a cenar, y esa soledad era necesaria para ese libro, y ese libro era necesario para María, y María era necesaria para mí. Si yo hoy veo la foto de mi vida, me encanta, pero era imposible en 2006. Cuando yo veo aquel anuncio de periódico, cuando a mí aquel cura loco de un pueblo de Guadalajara me dice, en Bosnia se aparece la Virgen, y yo digo, ¿qué dice? Si a mí ese día me enseñan la foto de mi vida hoy, yo no me lo creo, porque era imposible
y era impensable, salvo para Dios. Hay que ser un genio, hay que ser un artista, pero un artista de vidas humanas, no de cuadros ni de esculturas, que está muy bien, de vidas. Yo ahí dije, muy bien, así que este es Dios, ya nos vamos conociendo. Es un tío que hace estas cosas así. ¿Por qué hace estas cosas así? Porque me ama. No tiene otra explicación. Por amor. Entonces yo ese día en la iglesia hice un pacto con Dios. Nunca más voy a desconfiar. Ya se puede poner difícil la cosa. No voy a desconfiar. Y conocí a Dios a través de esa confianza. Y conocí que el mayor límite de nuestra vida, que es la muerte, la ajena, la de gente cercana y la propia que nos llegará, tampoco es el final de la vida. Porque el final de la vida del cristiano que confía en Dios, la última palabra no es muerte, es resurrección, como la que vivió el Señor. Para conocer con más profundidad lo que está sucediendo en Medjugorje, recomendamos el libro de Jesús García, Medjugorje, una investigación completísima de todo el acontecimiento. Y también el libro del padre Álvaro García de Movellán, Las apariciones de la Virgen en Medjugorje, Hechos y Mensaje,